sinceramente le agradezco mucho que sea ella ahora la que presente a cada uno de los premios Nobel que nos honran con su presencia. Margarita, un placer. Muchísimas gracias, José Manuel. Gracias por la oportunidad de poder pues, compartir para todo Iberoamérica esta gran experiencia de estos viajeros realmente por el camino de la paz. Lo cierto es que este viaje hacia la paz, como ustedes lo han denominado, pues nos encuentra en una situación donde es necesario hacer renacer la esperanza, ese espíritu también de lucha por la igualdad, por lograr mejores condiciones para todos los ciudadanos de nuestros pueblos, que es lo que justamente pues han podido lograr estos líderes extraordinarios porque en sus distintas etapas en la historia pues, mundial han ido recorriendo ese camino, haciendo aportes inconmensurables a la solución de conflictos, conflictos que pues impiden el desarrollo o impedían el desarrollo y el progreso de sus naciones. Quiero pasar a presentar muy brevemente, porque bueno, los currículums son extraordinarios y bastante extensos, muy brevemente una semblanza de cada expositor. Tenemos con nosotros el honor de contar con la doctora Rigoberta Menchú Tum, Premio Nobel de Paz 1992, líder indígena perteneciente al pueblo amado Maya Quiché, y es guatemalteca, defensora de los derechos humanos, embajadora de buena voluntad de la UNESCO, Premio Nobel, Premio Príncipe de Asturias, y es destacada líder al frente de luchas sociales en todo el mundo. Bienvenida, mi querida amiga Rigoberta. El presidente Oscar Arias, Premio Nobel de la Paz 1987, y pues justamente por impulsar procesos de paz para poner fin a los conflictos armados en América Central durante la década de los 80. Fue presidente de la República de Costa Rica 86-90, 2006-2010, nos tocó un tiempito para compartir y conocer su gran abundancia intelectual, humana, espiritual. Es abogado, economista y politólogo. Un honor, presidente Oscar Arias. El presidente Juan Manuel Santos, también muy querido amigo y pues aliado de esta República Dominicana, Premio Nobel de la Paz 2016, muy merecido también por haber puesto fin al conflicto con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, las FARC. Fue presidente de la República de Colombia del 2010 al 2018. También tuve la oportunidad de brevar de sus experiencias, sus conocimientos, sus programas y su excelente gestión gubernamental en Colombia, político, economista, y actualmente pues se encuentra como profesor en la Escuela de Gobierno de John F. Kennedy de la Universidad de Harvard. Bienvenido, mi querido presidente. Y pues finalmente tenemos a un gran amigo y aliado también en esta lucha de progreso y desarrollo por el mundo y de nuestros pueblos y sociedades. Es el representante para la región de América Latina y el Caribe, Miguel Barreto, quien en este caso está representando pues al Programa Mundial de Alimento, al PMA, quienes han sido pues galardonados con el Premio Nobel de la Paz en este año justamente 2020 por los esfuerzos que se han realizado, llevado a cabo desde el PMA para combatir el hambre y ser motor también de las iniciativas para prevenir el uso del hambre como arma de guerra. Bueno, pues mi querido Miguel Barreto es abogado, tiene un máster en Relaciones Internacionales, es peruano, aunque reside por razones profesionales en Panamá, y es un gran activista contra el hambre, contra la desnutrición y por la igualdad y la equidad de nuestros pueblos. Bienvenidos sean todos ustedes y pues, permítanme pues de inmediato pasar a plantear unas primeras interrogantes que hemos estado pues estructurando. Digamos que quisiéramos compartir con ustedes, aprovechar esa sapiencia, esa experiencia, de cómo se entiende, cómo entienden ustedes desde sus diferentes ámbitos de intervención y de acción, cómo entienden ustedes el concepto de paz. ¿Tiene este concepto acepciones individuales? Particulares, digamos, de acuerdo a los antecedentes de cada uno de ustedes y de los escenarios en los que tuvieron que desenvolverse y ejercer su liderazgo.
Es diferente también el concepto de paz según cada región del planeta. En fin, o sea, ¿cómo conciben ustedes la paz en Iberoamérica? Sobre todo ahora, en estos tiempos donde necesitamos construir una nueva estructura, una nueva carta y ruta de navegación, como decía José Manuel, después de esta pandemia del COVID-19. Les dejo el escenario a ustedes, si pueden comenzar o como entiendan. Las mujeres primero, Rigoberta. Bueno, yo creo que tenemos como muchos temas en común. En primer lugar, nuestra oposición a la guerra. La guerra que siempre causa muertes, causa destrucción. También la oposición a las armas. Todos hemos señalado el impacto de las armas en la vida del planeta. Y luego, pues yo creo que lo que diferencia realmente es la puntualización de nuestras experiencias, especialmente porque el Premio Nobel de Paz nunca se repite con los mismos criterios o las mismas dimensiones. Cada premio Nobel tiene una especificidad que lo hace posible a una lucha por la paz global y diverso. En mi caso, mi énfasis es derechos humanos, mi énfasis es activismo social. Yo soy una activista social. Mi énfasis son los pueblos indígenas y mi énfasis son las mujeres. O sea, el tema de las mujeres ha sido pues realmente gracias a eso que me ha dado mucha oportunidad de trabajar, de cultivar valores, principios y no digamos lo que significa para mí a los pueblos indígenas, sus culturas, sus raíces, su vida milenaria, pero también sus enseñanzas, sus valores, sus principios y lo que significa para mí ver un hermano indígena triunfar o una mujer indígena salir adelante, o ver las personas que veo que sus hijos tienen más inquietudes, más espacios. O sea, tenemos común, pero hay especificidad y eso es la grandeza del legado del señor Alfredo Nobel, que no es una misma forma que se repite, sino la especificidad. Muchas gracias, Rigoberta. Por favor, presidente Santos. Muchas gracias y muchas gracias por esta oportunidad, esta invitación, sobre todo por ponerme en un panel con figuras tan importantes como las que tenemos al lado nuestro. El concepto de paz es tan viejo como la historia. Todas las religiones hacen referencia a la paz y definirla pues ha sido un proceso permanente. Yo creo que no hay una definición concreta sobre qué es paz. Por eso la pregunta es si se refiere a algo personal o si se refiere a una situación en particular. Y yo diría que sí, en cierta medida, siempre uno puede hacer referencias a situaciones particulares y a situaciones personales. Voy a contarles una anécdota que me dio a mí una gran claridad sobre lo que significa la paz. Y fue cuando yo me posesioné de presidente, y voy a robarle a Rigoberta algo de su sabiduría. Me fui a pedirles permiso a las comunidades indígenas de la Sierra Nevada de Santa Marta para poder ir al Congreso y posesionarme como presidente. Lo hice por respeto a las comunidades, por su tradición, porque han estado más tiempo que todos nosotros en nuestras tierras. Y me dijeron, presidente, le damos permiso, inclusive me entregaron un bastón. Los recuerdo. Y me dijeron, pero haga la paz. Pero no solamente la paz entre seres humanos que nos estamos matando, sino la paz con la naturaleza. Y me explicaron por qué. Yo regresé
unos años más tarde, aunque yo los visitaba con frecuencia, ya cuando estábamos a punto de firmar el proceso de paz, y me dijeron, muy bien, cumplió parte del mandato que le dimos, hizo la paz con las FARC, pero eso no es suficiente. La paz es mucho más universal, la paz es mucho más que eso. La paz es el respeto por la cultura de las comunidades indígenas, por ejemplo, me decían. El respeto es que nadie se muera de hambre. La paz es que la naturaleza vuelva a ser una igual con la humanidad y no una subordinada, porque eso va a causar que la humanidad va a perecer. Eh, y yo creo que esa sapiencia de estos mamos indígenas eh, es perfectamente aplicable a la pregunta. La paz tiene muchas definiciones, depende de muchas circunstancias y efectivamente la paz en Colombia que hicimos con las FARC pues no ha eliminado la violencia, no ha eliminado las desigualdades, no ha eliminado muchos de las razones eh, para que surjan los conflictos. Entonces, la búsqueda de la paz, ese camino hacia la paz, es un camino permanente, que yo creo que es una rueda sin fin y que tiene siempre que buscar la forma de ir encontrando obstáculos hacia la paz, eliminándolos, pero seguir avanzando. Así Esa es. sería mi respuesta. Muy bien, presidente. Así es. Bueno, definitivamente que sí. La paz es una construcción constante, permanente, al igual que la felicidad, y que tenemos que seguir recorriendo ese camino. Y qué bueno que de la mano de liderazgos como ustedes y otros que ustedes también van a ayudar a que puedan resurgir. Hablamos entonces, presidente Oscar Arias, de esa paz que es evidentemente pues también muy regional, particular, que se trata de lograr libertades, de lograr equidad, de lograr igualdad, de lograr también paz con el medio ambiente, paz para lograr también que no nos matemos entre nosotros como seres humanos. Para usted, presidente Oscar Arias, cuéntenos qué significa la paz. Bueno, muchísimas gracias. Yo también quiero agradecer esta invitación y el orgullo y el honor que representa para mí estar con tan distinguidos panelistas. Bueno, la definición más usual, más común, posiblemente más antigua de paz es la ausencia de la guerra. Pero más que la ausencia de la guerra, yo pienso que es la ausencia de las causas de la guerra. Y ahí entonces tendríamos que tomar en cuenta muchas de las cosas que ya se han dicho. Una es la desigualdad, otra es la pobreza, otra es la violencia, en fin. Lo que sí es cierto es que la historia de la humanidad es la historia de guerras permanentes. Casualmente yo leía hace poquitos días una reseña de un libro de una historiadora canadiense que se llama Margaret Macmillan, en que habla de cómo se descubrió recientemente, bueno, recientemente no, en el año 91, una especie de fósil que quedó congelado en el hielo hace 5,000 años y que era un guerrero, tenía sangre en las manos y se convirtió en una especie de momia. Hoy se exhibe en un museo en Italia y esa es la historia de la humanidad, la historia de luchas entre seres humanos en diferentes épocas, y uno se pregunta, bueno, ¿qué sería del mundo si la historia se hubiera escrito de una manera distinta?
si hubiéramos podido evitar la Segunda Guerra Mundial, la Primera Guerra Mundial, las guerras entre persas y griegos, las guerras entre romanos y cartagineses, las guerras aquí en Centroamérica y en América Latina, las guerras en el Golfo de Persia, países que tienen que tener una definición de paz muy distinta porque han vivido en guerra permanente, sufriendo, como Afganistán, como Irak, como los palestinos, como Yemen, como Sudán, como tantos países, la misma Colombia aquí en América Latina, que vivió más de 50 años en guerra, en contraste con un país como Costa Rica, que no ha sufrido de lo que es un ataque violento siendo bombardeada una ciudad, como le pasa a los japoneses en Hiroshima o en Nagasaki, o a los alemanes con Londres o Dresden, o a los ingleses con el Blitzkrieg sobre Londres. Entonces, en resumidas cuentas, lo importante es entender que los que hemos tenido la fortuna de luchar por la paz, creo que hemos puesto nuestro granito de arena en silenciar las armas, en acabar con la guerra, con el dolor que la guerra produce. Algunos buscaron ese propósito, a otros nos pasó como que nos ganamos una rifa. A mí me eligieron en un momento en que en el año 86 Costa Rica no quería involucrarse en la guerra centroamericana que vivía Nicaragua, Guatemala y El Salvador. Y yo tuve que enfrentarme a las dos superpotencias de entonces, a Gorbachev por un lado y a Ronald Reagan por el otro. Había fracasado un acuerdo de paz latinoamericano que se llamó Iniciativa de Contadora, porque fue redactado en la isla panameña de Contadora, y de un momento yo vi que mi país era casi inevitable por la presión que nos ponía el presidente Reagan de que tuviéramos que involucrarnos en esa guerra, y yo no quería. Eso me obligó a presentar un plan de paz, a convencer al mundo de que apoyaran ese plan de paz. Viajé por todo el mundo y luego tuve que convencer a mis colegas. No fue fácil porque habían ideas muy diferentes entre ellos. Sin embargo, lo logré y bueno, el resto es más o menos conocido de todos. Silenciamos las armas en Centroamérica y de alguna manera el haber logrado la paz en Centroamérica ayudó muchísimo para que terminara la Guerra Fría que vivimos del 45 al 90, 91. Así es, presidente. Definitivamente que usted ha dejado un gran legado de paz, no solo para Centroamérica, sino que se ha irradiado a todo Iberoamérica y justamente también a esas dos grandes potencias que en algún momento pues estuvieron muy enfrentadas. Fue un momento muy difícil para usted y bueno, hizo muy bien en representación de nosotros los latinoamericanos, todos le damos nuestro apoyo, espaldarazo y muchas bendiciones. Miguel, desde tu óptica del Programa Mundial de Alimentos, desde otro punto de vista, ¿verdad? Muy diferente, pero sí abordando es una de las causas de la no paz o de la violencia, que es justamente el hambre y la desnutrición. ¿Cuál puede ser tu concepto, tu definición, tu apego particular a esa búsqueda y logro de la paz? En primer lugar, muchas gracias por la invitación y por supuesto muy honrado de compartir este panel con tan distinguidas personalidades representando al Programa Mundial de Alimentos de las Naciones Unidas.
Y además es más difícil todavía hablar después de ellos, porque uno aprende cuando los escucha. Pero quiero empezar diciendo que es probablemente muy complejo conceptualizar la paz solamente bajo el concepto de ausencia de conflicto o de violencia, como tradicionalmente se hace. Yo creo que la paz es un concepto multidimensional que es percibido en función del área, de la geografía y de las influencias que cada ser humano recibe en el día a día y dónde se encuentra. Por supuesto que dentro del mandato nuestro, que justamente es la lucha contra el hambre y sus flagelos, estamos convencidos de que nuestro objetivo de cero hambre no podrá lograrse jamás mientras continúen guerras, conflictos e inseguridad pública. Un poquito uniéndolo al tema geográfico, tampoco podemos pensar que en Iberoamérica, particularmente en América Latina, cuando consideramos las enormes desigualdades que caracterizan a nuestras sociedades, donde, por ejemplo, la pobreza es un gran flagelo aún en la región, así como es la inseguridad alimentaria y la desnutrición. Guatemala, por ejemplo, de donde es Rigoberta, el país con la segunda tasa de desnutrición crónica más alta del mundo, donde el 46.5% de las niñas y los niños menores de 5 años todavía padecen de desnutrición crónica. Esto tiene un impacto grave e irreversible en el desarrollo cognitivo de un niño y no les ofrece oportunidades equitativas y les impide insertarse al mercado cuando lleguen a la edad adulta. Y esto tiene un impacto directo en la paz, porque estas personas justamente forman parte también de los riesgos mayores vinculados a inseguridad pública, criminalidad. Pero creo que hoy en día hay 3 grandes impulsores del hambre y la seguridad alimentaria como componente de la paz. En primer lugar, el conflicto, como ya lo he dicho. En segundo lugar, la migración, que es importante. Y en tercer lugar, el clima. Y en nuestra región estamos justamente presenciando la crisis migratoria más grande de la historia del continente y la segunda en el mundo después de Siria. No podemos pensar que la ausencia de guerra en la región es sinónimo de paz para los millones de migrantes que día a día enfrentan la incertidumbre, el desempleo, la falta de alimentos, el desarraigo, la falta de servicios básicos. Y globalmente la migración es un grave problema cuando vemos que se ha duplicado en los últimos 10 años casi de 40 a 80 millones de personas. Y al mismo tiempo, no son sociedades en paz las que viven bajo los efectos de criminalidad, narcotráfico, pandillas, insurgencia, desorden social, que genera miedo y que quita oportunidades para los jóvenes de sembrar un futuro libre de violencia. Y el cambio climático y la distribución de recursos naturales cada vez tiene un efecto más potente también sobre los conflictos. Y en PMA, por ejemplo, hemos estudiado esto, particularmente el efecto que tiene el clima también sobre la migración. En el corredor seco centroamericano, por ejemplo, en encuestas que hemos hecho, donde 2.2 millones de personas todavía viven en una situación de hambre, inseguridad alimentaria, entre el 7 y el 14%, dependiendo del país de los encuestados, consideran la migración como una manera de salir de la crisis, y la migración genera también violencia. Por eso creo que, para concluir, el concepto de paz tiene una multiversidad de componentes. En sentido amplio, aun cuando todos estamos de acuerdo que la paz es la ausencia de guerra o de conflicto, también debe ser la ausencia de violencia, pero existen otros componentes que limitan la paz y que deben entenderse complementariamente para frenar el ciclo vicioso de la ausencia de oportunidades para todas las personas de manera equitativa, como el hambre, el cambio climático, la migración, la violencia, la criminalidad pública. Es interesante porque me gustaría invitar a la audiencia a explorar también estos temas más a fondo para contribuir con todos nosotros a que el viaje a la paz sea sostenible. Gracias, claro. Margarita. Gracias, Miguel. Claro, y definitivamente que sí, tenemos que también en esta época donde estamos pues revalorizando y retomando de nueva vez todas estas concepciones y estructuraciones que ha habido en el pasado. Yo creo que la paz también ahora tenemos que verla como no solamente esa ausencia de guerra, sino ausencia de las causas que generan el que no podamos tener paz. Y dentro de esa multidimensionalidad que hablamos y multisectorialidad de lo que pudiese ser no
lograr esa paz deseada. También hablamos de que ustedes, los premios Nobel, han recibido sus premios en milenios diferentes, en siglos distintos también, siglo XX, siglo XXI, y eso tiene también un impacto a nivel de las generaciones que han estado pues habitando y surgiendo y desarrollándose en esa temporalidad. En ese sentido, pues a mí me gustaría que pudiéramos también compartir con ustedes con esta gran audiencia que nos acompaña, cuáles han sido esos aprendizajes, esas lecciones que ustedes han tenido, han podido integrar, incorporar en su diario vivir, en su estilo de liderazgo, en esa construcción y en ese recorrido del camino de la paz. ¿Son distintos para cada uno de ustedes esos aprendizajes o pudiésemos encontrar principios comunes en estos? Ahí, pues, por favor, igual, doña Rigoberta, vamos a darle a usted el honor de iniciar. Soy la más anciana de los aquí presentes. No, por eso, los hombres le han dado el privilegio por ser mujer también. Todavía queda esa caballerosidad. Y yo recibí en el año 92, justo cuando había muchos acontecimientos de movimientos sociales en América Latina. Y después de 10 años de trabajo que yo tenía en la ONU, en muchos corredores, en muchos eventos, eso de pasar de corredor en corredor, de tratar de llamar la atención a un jefe de Estado, a un político, a un representante institucional, fueron mi peregrinación de 10 años. Y me siento orgullosa de eso porque en aquel entonces no tenía ninguna credencial, más que la voluntad, el trabajo y el mandato comunitario, o el mandato social, o el mandato de las organizaciones de derechos humanos. Me tocó la flor del tiempo con las abuelas de Plaza de Mayo, las madres del Salvador, los defensores de derechos humanos que de alguna manera no tenían absolutamente ninguna credencial formal que les dieran oportunidad. No digo con quién de ustedes presentes me reuní una vez, pero me costó mucho, ¿verdad? Me costó mucho talonear una fotografía y todavía lo conservo. Yo pienso que eso de silencio sobre los pueblos, eso de completo indefensión a los refugiados, a los sobrevivientes, es tan increíble. Y sobre todo en esos años me tocó esa férrea derecha de Guatemala y de América Latina que proclamaba el anticomunismo. Increíble, era una intolerancia que podría calificarse como lo que tenemos hoy, las fobias, o sea, las fobias verdaderas que habían en América Latina, y yo llevaba un testimonio muy grande, especialmente la tortura de mi madre, la quema de mi padre, especialmente la matanza, que yo sabía que esto pasó, existió, lo vi. Sin embargo, para explicar eso me sacaban las ideologías y las letanías de ideologías. Es impresionante. Pero yo nunca esperé un premio Nobel, nunca. Más bien yo trabajé porque estaba muy fascinada con mi trabajo y tenía una meta, tenía objetivos. Por eso creo que este premio Nobel es una memoria colectiva, eso no me canso en decirlo. Es premio que le corresponde a muchos anónimos, muchas personas, mucha gente que tenía una fe en la comunidad internacional de alguna manera. También es una memoria de los pueblos indígenas, porque la verdad que no habían pueblos indígenas en el mundo, los negaban en sus países, los siguen negando. Pero rompimos un silencio. Y luego en la memoria de los muertos, de las víctimas, porque eso sí, yo constantemente lo ofrecí como ofrenda a todos los que no pudieron ser reconocidos en este continente, sobre todo los que terminaron en fosa común, los que terminaron en el olvido.
Pero bueno, es tan impactante que realmente es una pasión, es fuerte. A mí no puedo escribir todo esto porque no podría. Es decir, solo serían partes que se pueda escribir. Lo que más importa para mí es este legado de vida, ¿no? Finalmente yo pienso que me tocó hacer como una pequeña luz de conciencia. Soy una maestra de conciencia, soy una vocera que nadie me nombró, pero que arrebaté la palabra. Soy una mujer que siempre a veces me tiene muchos prejuicios. Piensa que me acerco a un poder porque quiero destruir ese poder. No, yo no tengo poder más que la voluntad de trabajar y un nivel de liderazgo que gracias a los pueblos que me dieron. Soy feliz, la verdad. ¿Me cambió la vida? Eso sí le cuento que sí, porque me tocó en América Latina también presidentes, gobiernos y especialmente mi gratitud a México. México me acogió como una de sus hijas más distinguida, y el presidente Salinas, que era presidente en ese entonces, fue extraordinario conmigo y le dio la fuerza del premio Nobel que hasta la fecha pues tiene impacto. Si el señor presidente Salinas no hubiera dado el protocolo necesario, no sé qué tanto habría caminado igual, ¿verdad? Pero gracias a México es muy importante este premio Nobel. Así es, de hecho allí surgió su libro, que ahorita vamos a conversar un poquito sobre esto. Bueno, ahí quisiera, presidente Santos, porque hablando de esta multigeneración y diferentes milenios y siglos donde se otorgaron estos premios Nobel, usted justamente le ha tocado en este siglo y en este milenio. Y yo quisiera que dentro de esa memoria colectiva de la que nos hablaba doña Rigoberta, y esa memoria también por los desaparecidos inocentes en medio de la más cruenta violencia, que hablemos también de cómo este nuevo milenio, que está caracterizado justamente por ser la sociedad de la información y el conocimiento, que ha quedado mucho más evidenciado que nunca ahora en medio de esta pandemia y de este encierro que hemos tenido que vivir todos a nivel mundial, ¿qué papel juegan las tecnologías de información y comunicación en el rol de poder lograr la paz, presidente Santos? Bueno, pues muy interesante pregunta, y las vivencias y experiencias que cada uno de nosotros tuvimos pues difieren. En mi caso, el papel de los medios de comunicación, y creo que es el caso de cualquier proceso de paz en este momento, es muy importante por muchos motivos. Voy a tratar de resumir algunos de ellos. Lo primero que se requiere para poder lograr un entendimiento con el contrario, con el adversario. Yo lo llamo adversario y no enemigo, porque los enemigos uno los liquida, los adversarios uno los puede vencer o los puede convencer. Ahí el papel de los medios es muy importante para desarmar los espíritus, para ambientar una negociación, para ambientar unos acuerdos. Si los medios avivan las controversias y avivan la polarización, entonces los acuerdos se vuelven mucho más difíciles. De manera que el papel de los medios en ambientar cualquier proceso de paz es muy importante, y sobre todo ahora que tienen los instrumentos para lograr llegar a la gente con mucha más facilidad que antes por la tecnología. Por otro lado, hay que hacer mucha pedagogía. Un proceso de paz requiere mucha pedagogía. Si a mí me preguntan qué faltó en el proceso de paz colombiano, tal vez una de las respuestas es que a mí me faltó hacer mucha más pedagogía sobre en qué consistía ese proceso, y le di espacio a los enemigos del proceso, que siempre existen enemigos, que es paradójico, pero es cierto, enemigos de la paz, para llenar esos espacios y llenarlos con
falsedades, con mentiras que hicieron más difícil que se llegara a un acuerdo y que han hecho más difícil esa fase que es tan importante, la construcción de la paz. Porque en todo el proceso de paz hay dos fases. Una, la de hacer la paz, la de sentarse a negociar unos acuerdos, a desarmarse, a encontrar unos comunes denominadores. Pero la segunda fase, la de construir la paz, es una fase mucho más complicada, porque es una fase donde se requiere la reconciliación después de, en el caso colombiano, 50 años de guerra. Hay que sanar las heridas, hay que aprender a perdonar, hay que valorar los derechos de las víctimas, y en eso quiero hacer énfasis. El acuerdo colombiano hoy es distinguido como un acuerdo sui generis porque los derechos de las víctimas lo convertimos en el corazón del proceso de paz, el derecho a la verdad, el derecho a la reparación, el derecho a la no repetición, el derecho a la justicia. Ese fue el meollo del proceso, y que en cualquier proceso de paz, porque eso inclusive está estipulado en el Estatuto de Roma, que se negoció precisamente para facilitar procesos de paz, para aplicar una justicia diferente, que es la justicia transicional. Y en todo eso los medios de comunicación juegan un papel fundamental. Hoy, por ejemplo, estamos en el proceso de que salga la verdad. La verdad es fundamental para la reconciliación. Yo recuerdo que yo me puse como ejercicio, como disciplina, por un consejo que me dio un profesor, de hablar con las víctimas todas las semanas, de escucharles sus dramas, sus vidas, porque eso me energizaba para seguir adelante. Y en ese proceso de escuchar a las víctimas, me di cuenta de la importancia de la verdad. Muchas de ellas me decían, presidente, yo no quiero que me reparen con plata. ¿Cuánto vale la vida de mi hija, la vida de mi familia que asesinaron? Eso no tiene precio. Pero que me digan por qué lo hicieron. ¿Por qué lo hicieron? O la gente que tenía familiares desaparecidos. ¿Dónde están mis familiares? De manera que la verdad se vuelve un componente muy importante, y contribuir a esa verdad es una responsabilidad también de los medios de comunicación, pero una verdad verdadera, no la verdad de un bando o del otro, sino una verdad que realmente reconcilie. Así es, una verdad objetiva, una verdad que se construye en base a las verdades de los afectados, de las víctimas. Eso es más inteligente para poder lograr la paz y lograr la resiliencia necesaria para que sea aceptada esa paz. Y en ese marco, presidente Arias, ¿cuáles principios comunes cree usted que se pueden encontrar en este camino de construcción de paz por ustedes los premios Nobel? ¿Y cuáles serían esas verdades también en las que usted se apoyó como pilares para poder lograr la paz en Centroamérica e irradiar a la paz en el mundo? Como se ha dado cuenta, yo tengo problemas con internet aquí. Veo que está un poquito... Y la verdad es que me perdí. No, tengo problemas con internet. No sé si me... Sí, está un poquito lento. Yo creo que es que también, imagínense, el mundo se ha vuelto ya todo una conectividad global. Sí, está lento. Bueno, en lo que se les restablece internet, sí, en lo que se restablece el internet, presidente Oscar Arias, yo voy a pasar a Miguel para que Miguel me diga cómo el uso de las TICs, Miguel, te ha apoyado o ha apoyado el PMA en estos momentos de confinamiento del COVID-19, y cómo pues ustedes entienden que ha contribuido estas tecnologías de información y comunicación también al logro de este Premio Nobel de Paz, muy merecido para el PMA. Son fundamentales no solamente
por la importancia que tiene utilizar ahora la tecnología para poder llegar a la gente de manera directa en situaciones de aislamiento. Es importante porque nos permite a nosotros medir el impacto de lo que hacemos en poblaciones bastante desagregadas, porque nos permite identificar a las poblaciones a través incluso de mediciones con el ojo o con la huella digital, a fin de que no repitan el apoyo, no sean parte de otro tipo de programas sociales. Es decir, tiene un impacto muy interesante, y es muy interesante también que los gobiernos están pidiendo justamente que los apoyemos a desarrollar ese tipo de tecnologías. Pero yo quería hablar un poquito también, porque me llamó mucho la atención la pregunta inicial, justamente de qué es lo que nos ha motivado. Nosotros, en realidad, hemos aprendido de los premios Nobel de la Paz. Hemos aprendido de Rigoberta. Nuestro rol fundamental en los países es apoyar sin duda a poblaciones indígenas. Hemos aprendido del presidente Arias. Nosotros no podemos trabajar en un país si no existe neutralidad, imparcialidad, independencia operacional. Y por supuesto del presidente Santos, en cómo apoyar la reinserción social de las víctimas, cómo apoyar a los migrantes, cómo apoyar a los combatientes en Colombia. Hemos trabajado en Colombia por muchísimos años, justamente apoyando a personas afectadas por violencia en áreas donde solamente el PMA podía entrar. Y eso lo hemos hablado con el presidente, no sé si se acordará, en marzo del año pasado, cuando tuvimos una visita del director ejecutivo, y donde hablábamos mucho también del fenómeno migratorio y cómo estaba afectando la seguridad y la violencia en Colombia y en la región. Pero creo que es importante mencionar tres componentes que para mí son claves en lo que nosotros hacemos en la búsqueda justamente de nuestro concepto de paz a través de la lucha contra el hambre. En primer lugar, las personas. Por nuestro trabajo cerca de las poblaciones vulnerables, tratamos de conversar y comprender sus necesidades, lo que nos confiere también la responsabilidad de darle voz a sus decisiones individuales y comunitarias. Ahí la tecnología nos ha permitido, por ejemplo, en vez de entregar alimentos, darles transferencias financieras para que ellos decidan qué es lo que requieren, qué es lo que necesitan. Y cuando se trata de un fenómeno natural súbito, como un terremoto, un huracán, esto es clave, porque a veces te llega ayuda que no requieres y eso genera corrientes de corrupción que van mucho más allá de las necesidades reales de la población. En segundo lugar, dije primero las personas, en segundo lugar creo que el tema de la prevención. Invertir en capital humano, en medios de subsistencia productivos, en el empoderamiento económico de las mujeres, en particular de las mujeres rurales, cómo utilizamos los apps modernos para poder mandar mensajes, no solamente nutricionales, sino mensajes incluso de cómo va a ser el clima al día siguiente, para que ellos puedan adaptarse a su propia realidad. Y en tercer lugar, por supuesto, la paz. Alianzas y coordinar con diferentes actores e instituciones. Todos tenemos que hacer alianzas, trabajar en el ámbito humanitario, de desarrollo, de paz y seguridad. Ya no existen límites. Una persona que está en una situación de riesgo humanitario tiene problemas para su propio desarrollo. Es decir, ya no podemos hablar de desarrollo, de emergencias, cuando apoyamos a la gente en necesidad. La inversión en personas, la prevención de la paz, tiene que considerarse justamente como el vínculo que reduce el hambre y la vulnerabilidad a las crisis. Pero además amplía las opciones y aquí justamente la tecnología ayuda para que las personas lleven una vida sana y productiva y reduce con el tiempo la necesidad y el costo de operaciones de emergencia a gran escala. Lo que nosotros buscamos ahora, justamente con este premio Nobel al Programa Mundial de Alimentos de Naciones Unidas, es que entendamos todos que también, si no combatimos el hambre, no vamos a poder alcanzar la paz. Así es, así es. Con hambre no hay paz, no hay seguridad ciudadana, siempre lo he dicho, y dentro de nuestro trabajo también, logrando inclusión social y reducción de desigualdad. Los excluidos sienten totalmente, pues, desatendidos. Y eso también es una de las causas de la violencia y el que no podamos tener paz. Ahí, pues, espero que el presidente Óscar Arias ya haya podido reconectarse y quiero, pues, que podamos compartir también algunas anécdotas. Ya el presidente Santos
nos trajo a la memoria aquella de su toma de posesión, que lo recuerdo perfectamente, presidente, con su vestimenta también muy adecuada y apropiada para la acción que emprendió. Y quisiera entonces, dentro de ese impacto personal que genera esta lucha por la paz, por la construcción de un mundo mejor, que como bien decía también doña Rigoberta, bueno, lleva mucha pasión, voluntad, entrega, determinismo, perseverancia. Esos valores que ustedes también han difundido y han esparcido a nivel mundial, no solamente en sus respectivos países, que lo llevaron a lograr estos premios Nobel, de los que estamos muy orgullosos en Latinoamérica y en el mundo. Pues, ¿cómo sienten ustedes que este premio Nobel les ha impactado en sus vidas, en sus comunidades, en sus países y en su estilo de liderazgo? Y me gustaría también pues que pudiéramos conversar un poco sobre cuáles son los retos que ven ustedes que tenemos en la actualidad para poder seguir construyendo paz en nuestros países y a nivel mundial. Y por supuesto, también aquí quiero aprovechar porque el tiempo se nos está cortando y quisiera aprovechar lo más posible, también que ustedes pues nos puedan compartir, como les dije, algunas de sus anécdotas, vivencias que ya están en algunos de sus libros, de sus publicaciones. Precisamente el presidente Santos, bueno, pues tiene como primicia ya un libro que está bien calientito. Y bueno, doña Rigoberta y don Oscar, que ya nos habían premiado con sus experiencias por escrito. Así es que, bueno, quisiera que nos compartieran, tal vez comenzando por el presidente Arias, que ya creo que se pudo reconectar. Por favor. Bueno, vamos a ver si ahí va, si me pueden escuchar, y sí. porque he tenido mucho problema. Decía usted y don Miguel que mientras haya hambre, no habrá paz. Es muy difícil lograr la paz. En buena parte yo he dedicado gran parte de mi vida casualmente a luchar contra el gasto en armas y soldados. He dedicado parte de mi vida a luchar militarización, entendiendo por esto el que se gaste menos en defensa, en seguridad, en armas, porque gobernar es escoger. Y desde las primeras páginas del libro introductorio de economía de Paul Samuelson, Premio Nobel de Economía, que es el libro con que estudiamos muchos de nosotros, se nos dice que hay que escoger entre mantequilla y cañones, o sea, entre alimentos y armas. Y la verdad es que lo que estamos alimentando con la carrera armamentista que se ha dado en el mundo desde hace ya muchos años, lo que estamos alimentando son las utilidades de las grandes empresas, de las grandes corporaciones que se dedican a fabricar cada día más que lleva al mundo a gastarse en armas y soldados 12 veces, 14 veces más que lo que se destina a la cooperación en el mundo. Y bueno, en algún momento de mi vida, en los años 90, cuando salí de mi primer gobierno, redacté un tratado sobre el comercio de armas. Y no pasaba por mi mente que yo iba a volver a la presidencia de mi país muchos años después. Y era una especie de Quijote solo,
andando por todo el mundo promoviendo la necesidad de armas en el mundo y ponerle condiciones a esa compra y venta de armas en el mundo para que no fuera indiscriminada. Tuve la suerte después de que los costarricenses me hicieran presidente de nuevo en el 2006 e inmediatamente hablé con Ban Ki-moon y envié el Tratado sobre el Comercio de Armas, conocido en inglés como Arms Trade Treaty, a Naciones Unidas, y en el 2013 fue aprobado. En lo personal, me siento orgullosísimo de haber convencido a los panameños de abolir el ejército en Panamá. No pude, porque era parte del plan de paz, que convencer a mis colegas centroamericanos de hacer de Centroamérica la primera zona desmilitarizada del mundo. Pero sí pude, por ejemplo, doña Margarita, convencer al presidente Aristide de recortarle en el presupuesto de su país, Haití, todo el dinero que iba para el ejército haitiano, que es el ejército que solo ha servido para dar golpes de Estado en Haití. Y debo decirle que después, cuando convencer al gobierno de República Dominicana, no podría seguir sus pasos, en persona non grata en República Dominicana, porque era inaceptable para los dominicanos no tener ejércitos, y Haití no tenía ejército. Lamentablemente, como todos sabemos, gobiernos que han venido después han vuelto a gastar en armas, siendo Haití el país más pobre de América. Recuerdo eso. La lucha mía por la desmilitarización, de ahí es sentido común. Así es, presidente. Es sentido común, doña Margarita. Sí, es escuchando a don Miguel hablar de las migraciones. Hace más de 50 años yo dije que la pobreza no necesita pasaporte para viajar. A veces los pueblos emigran por violencia y tienen que irse, como los sirios hoy en día, pero también por hambre. Todos aquellos africanos en la África subsahariana que arriesgan sus vidas todos los días cruzando el Mediterráneo, que es por hambre y por violencia, como el venezolano que se han ido para Colombia, pero en general los refugiados de hoy están huyendo de la violencia y buscando nuevos horizontes. Los centroamericanos, definitivamente que el hambre es el gran movilizador para las inmigraciones, y que justamente pues por eso creo que en este año el PMA fue el galardonado con este Premio Nobel de la Paz, porque a partir de esa, digamos, eliminación del hambre cero, que es el gran programa tanto de PMA como FAO y los gobiernos locales que hemos estado trabajando en este tema, pues a partir de esa eliminación del hambre, pues podemos lograr desarrollo, progreso y mayor estabilidad y paz en nuestros países. Yo quisiera que brevemente pues nos puedan compartir alguna experiencia, pero sobre todo yo quisiera que habláramos de cuáles son esos retos que ustedes entienden que tenemos en la actualidad para poder construir la paz, para seguir en este camino de construcción de la paz. Por favor. A ver,
Usted hablaba, Margarita, de liderazgo y de anécdotas personales que nos pueden ilustrar cómo abordar mejor el presente y el futuro. A mí me correspondió hacer la guerra primero, que requiere un liderazgo muy especial, es un liderazgo muy vertical, uno da órdenes y es un liderazgo relativamente simple. Pero después me tocó hacer la paz y eso requiere un liderazgo completamente distinto. Es un liderazgo más horizontal, uno tiene que persuadir en lugar de dar órdenes, uno tiene que tener empatía, entender a quien piensa diferente y es mucho más difícil, por eso se ha dicho que es mucho más difícil hacer la paz que hacer la guerra. Si trasladamos esa experiencia a lo que estamos viviendo, por ejemplo, en la pandemia, fíjense ustedes cómo los países que han sido más exitosos en la lucha contra la pandemia son países con liderazgos con compasión, con empatía, que generan mucha confianza y por eso las políticas públicas funcionan mucho mejor, la política pública de la lucha contra la pandemia. En cambio, y en esos liderazgos hay algo muy común, son liderazgos de mujeres. Las mujeres son las que han dado el ejemplo en esta pandemia. Mire a Nueva Zelanda, mire a Alemania, mire a Noruega, mire a Taiwán, mire a Islandia, y son los países que mejor les ha ido en la pandemia. En cambio, ese liderazgo autoritario, más liderazgo de guerra, son los países que peor les ha ido. Mire al señor Trump, mire a Inglaterra, mire a la India, mire a Brasil. Entonces, ahí se nos muestra un cambio de liderazgo efectivo. Y ahora que esta pandemia nos ha desvelado muchos de los problemas que sabíamos que existían, pero que han aflorado con mucha más fuerza, entonces lo que hay que hacer es afrontarlos con ese liderazgo que funcionó en la pandemia para poderlos solucionar en forma más efectiva y mejor. Yo creo que es una gran lección trayendo una experiencia personal al mundo de hoy. Así es, presidente, muy, muy brillante como siempre. La verdad es que sí, que en estos momentos, y creo que es el liderazgo que va a marcarse de ahora en adelante en este próximo siglo, ese liderazgo empático, ese liderazgo conciliador, ese liderazgo que es capaz de generar consensos en torno a causas comunes, a causas globales, porque cuando nos fijamos, nuestros países tienen una coincidencia en cuanto a causas estructurales de pobreza, de subdesarrollo, de hambre, de violencia, que precisamente pues a partir de ese liderazgo que usted muy bien plantea y que ha puesto ejemplos muy visibles y muy alentadores a nivel mundial, pues ese liderazgo desde el cerebro femenino, presidentes y premios Nobel es lo que estamos necesitando justamente en medio de toda esta incertidumbre generada por la pandemia del COVID-19. Y pues, por supuesto, si hablamos de cerebro femenino, que no necesariamente tiene que ser solamente de la mujer, pero que efectivamente está más desarrollado en nosotras, pues quisiera escuchar a doña Rigoberta. Bueno, primero, yo siempre estoy buscando aliados y aquí me quiero declarar aliado de don Miguel Barreto. Yo estoy segura que el Programa Mundial de Alimentos tiene un significado muy, muy grande en el mundo. Podemos hacer de esto también un escenario de nuestras luchas y estoy a sus servicios, estoy a sus órdenes. Igual, doctor Santos, pues yo amo mucho a Colombia y estoy segura que desde esas patas de América Latina voy a estar yo también parada. Yo sigo en lo mismo, en la lucha por la igualdad de género,
la igualdad de los pueblos indígenas, la multiculturalidad, la diversidad étnica e intercultural. Sigo soñando en las 7 generaciones de nuestra América Latina. Tiene que haber jóvenes que nos vayan a sustituir con dignidad, esos jóvenes que no vayan a perder los legados que tanto hemos avanzado, sobre todo la indignación frente a las injusticias, la indignación frente a las violaciones de derechos humanos, esas juventudes que tienen que seguir adelante con estas batallas. Sigo en lo mismo en cuanto a los impactos sociales, el impacto social no solo del pasado, las políticas económicas que nos viene a arrastrar todo lo que se tiene, las crisis de la madre naturaleza, los desequilibrios, o sea, todos esos temas yo sigo allí. Desafortunadamente hay crisis que sale por la intolerancia de algunas autoridades y nos quita tiempo de agenda más sustantiva. Sin embargo, allí estamos, ¿verdad? La única diferencia que yo empecé a hacer en los últimos 5 o 6 años de mi vida es involucrarme más en la academia. Y por eso para mí es un gran honor estar con la UNAM, la Universidad Nacional Autónoma de México. Tengo una cátedra extraordinaria que me está dando posibilidad de llegar a más juventudes, pero también soy parte de la Facultad de Derecho y sobre todo acreditar todos los hechos paradigmáticos en justicia que involucra víctimas, investigaciones, tipificación de delitos, todo esto, y me siento honrada de ser parte de la UNAM. Y bueno, me veo siempre al lado de las instituciones con esa vocación social. Yo soy muy admiradora de las mujeres en general, soy parte de la red de Mujeres Sin Límites en América Latina y en el mundo, soy parte también, me considero muy aliada y cercana a ONU Mujer, y por supuesto que el programa de alimentos, Programa Mundial de Alimentos, yo estoy aquí muy regocijada cuando se dio el premio Nobel a este programa y seguro que vamos a trabajar juntos. Nada más que eso, educar. Yo pienso que nosotros tuvimos grandes maestros desde temprana edad y la juventud ahora necesita esos maestros y esperamos ser una guía para ellos, ¿verdad? Y yo soy maya. Me siento muy alegre que tengo muchos seguidores en este país de mujeres mayas y nunca defraudarlos, ¿verdad? Y ánimo, esto es un trabajo colectivo, es una red, es una network, es una alianza, es un amplificador. Y en cuanto a los medios, yo sigo luchando estoy en contra de la censura, estoy en contra del primero, la negociación y el comercio, primero que la libertad de expresión o la libertad de locomoción. Y sobre todo yo insto a los periodistas para que estén preparados en todos los campos para poder defender la información justa, fehaciente, investigada y no solo la especulación. Acá las cortinas de humo son como quemar cualquier cosa en la calle. Y entonces el periodismo se pierde en eso. Pero un periodismo informado y con un sentido social, yo creo que es una gran bendición para el planeta. Y bueno, no sé si sea mi última intervención el día de hoy, pero yo de verdad me siento muy orgullosa de estar aquí con ustedes. De verdad, en Guatemala, cuando quieran, aquí podemos hacer todo, podemos ayudar damnificados. Yo he estado en las áreas de desastre, de los huracanes. Yo sé que hay COVID y no podemos olvidar, pero es tan terrible ver nuestra gente que se muere de víctima allí y nadie llega con ellos. O sea, ese auxiliar a la gente, creo que debe ser un sentido humano muy grande que debemos tener todos los premios Nobel.
Qué linda, qué linda, qué lindo mensaje, muy lindo mensaje. Yo creo que sí, que efectivamente, pues, ese es un gran mensaje de cierre, mi querida doctora Rigoberta Menchú, y muy admirada. Y creo que efectivamente, pues, esa defensa hacia la igualdad y la equidad de género, pues, es lo que puede llevarnos a seguir construyendo paz. Y en ese sentido, pues, yo quiero que los demás panelistas, premios Nobel, pues, puedan continuar con un mensaje de aliento, de esperanza, de reclutamiento para todos los jóvenes y hombres y mujeres que nos están escuchando y que nos seguirán escuchando, porque los medios de comunicación ahora, estas redes sociales nos permiten pues tener permanencia y casi ubicuidad para que pues podamos seguir llevando ese mensaje de ustedes desde su experiencia. Y cuáles serían entonces esas brechas que ustedes entienden que nos están impidiendo pues llevar la paz a cada rincón del planeta, pero comenzando con nuestros países, con nuestros pueblos. ¿Y dónde creen ustedes que tenemos que poner mayor empeño para poder lograr esta construcción colectiva de la paz? Por favor, Miguel, brevemente nos quedan 14 minutos. Lo más rápido que pueda. Desde nuestra perspectiva es fundamental que para romper este ciclo tiene que haber una voluntad política renovada de la lucha contra el hambre. Yo no puedo realmente concebir cómo en América Latina todavía la agenda de la nutrición no forma parte de la agenda pública ni nacional ni regional. Hablamos de salud, hablamos de educación, lo cual es muy loable, pero si no tenemos nutrición no llegamos a eso. Y si no tenemos nutrición, no podemos permitir que los niños lleguen a una educación y a una salud adecuada y se inserten al mercado de manera competitiva. Colocar la agenda del hambre en la agenda pública electoral, por ejemplo, no puede pasar solamente porque los niños no votan. Lo digo de manera graciosa, pero aparentemente sea cierta. No constituyen un sujeto político importante para los políticos. Y es importante que todos juntos coloquemos ese tema en la agenda pública para que la nutrición vuelva a ser justamente lo que debe ser, un componente de desarrollo, pero al mismo tiempo un componente de paz. Y en eso la voluntad política es fundamental y estoy seguro que con el acompañamiento de tan distinguidos premios Nobel y compatriotas latinoamericanos podemos hacer algo más. Gracias, Margarita. Muy bien, gracias Miguel, querido, muchas gracias. Por favor, presidente Oscar Arias. Yo estoy de acuerdo con don Miguel sobre el tema de la nutrición, de combatir el hambre, pero él no nos dice de dónde sacar los recursos son escasos. Costa Rica está celebrando hoy el Día de la Abolición del Ejército. Si no se reduce el gasto militar, no hay en los presupuestos de los países ningún otro rubro donde se pueda tomar más recursos para gastar en alimentar a la gente, en más infraestructura, pueblos, a la educación de nuestros pueblos, a la calidad de esa educación. América Latina tiene una escolaridad de 7, 8 años. Con eso nunca vamos a dar el salto al desarrollo. ¿Y qué es lo que estamos viviendo o lo que hemos vivido en los últimos 4 años, que por suerte ya terminan con Trump en la Casa Blanca? Un señor que dice y llega a la presidencia casualmente ofreciendo gastar más y más y más recursos en armas. En armas sofisticadas. Cada portaaviones, cada avión que hace la Lockheed, que hace la Boeing, que podrían dedicarse yendo en el mundo. ¿Cómo puede ser que tienen que gastar más en armas y que algunos de esos aliados
lamentablemente para mí, desde mi punto de vista, digan que está bien, que tienen que llegar al 2% de su Producto Interno Bruto, cuando lo lógico, lo racional, lo sensato, lo cuerdo es casualmente gastar menos y dedicar esos recursos para alimentar programas como es ilógico, es irracional, es una verdadera locura seguir gastando más en armas sofisticadas que no se van a utilizar. Por lo menos en el corto plazo uno piensa que no se van a utilizar, porque yo no veo una tercera guerra mundial a la vuelta de la esquina. Sin embargo, yo no voy a estar vivo y muchos de nosotros posiblemente que tampoco, y no sabemos qué va a pasar con China y Estados Unidos, porque Estados Unidos ejerce aquel principio que se inventó Tucídides, el gran historiador griego, que lo recuerdan ustedes por sus obras y donde uno aprendió sobre la democracia de Pericles. En la guerra del Peloponeso había que destruir aquel país que estaba creciendo, que estaba mejorando sus condiciones de vida y que podía llegar a ser una potencia económica y una potencia militar. Bueno, eso es casualmente lo que pasa hoy en día con China. China está creciendo su gasto militar a un ritmo más acelerado que el de Estados Unidos. Sin embargo, Estados Unidos gasta más de 3 veces en armas y soldados, 750,000 millones de dólares, que lo que gasta China. Pero dentro de 30, 40 años van a estar gastando igual y el poderío militar puede ser el mismo. Y entonces, ¿qué sabemos nosotros que puede suceder? Si la cordura no impera, pues la verdad es que todos sabemos cómo se han originado las guerras, a veces por error, a veces por un incidente cualquiera, como en la Primera Guerra Mundial. En la Segunda Guerra Mundial teníamos un loco que se quería apoderar del mundo y la verdad es que Winston Churchill dijo, tenemos que pararlo en algún momento, y finalmente Estados Unidos entró en la Segunda Guerra Mundial hasta que invadieron los japoneses Pearl Harbor. Ya era un poco tarde, en diciembre del 41. Pero lo que quiero decir es que es muy difícil predecir el futuro. Eso nos lo enseñó Karl Popper casualmente. Y no sabemos qué va a pasar. Pero al día de hoy, lo que sí es una locura es iniciar una nueva carrera armamentista como la está iniciando lamentablemente China con Estados Unidos, y la nueva Guerra Fría que está iniciando o que inició el presidente Trump. Gracias, presidente. Gracias. La verdad es que nos deja mensajes muy profundos para reflexionar, y efectivamente pues debemos de abocarnos a repensar esa inversión pública que se realiza con el presupuesto desde los diferentes gobiernos, y cómo ese rediseño y redistribución de los escasos recursos que existen, que se calculan de manera matemática, pero que las necesidades tienen que verse de forma geométrica, exponencial, pues cómo entonces a través de nuestros presupuestos pues contribuimos realmente al logro de la paz, atacando las diferentes cabezas y causas de la violencia. Y quiero entonces para terminar pues este panel de lujo que hemos disfrutado y que yo he disfrutado grandemente. Ha sido un gran regalo de Papá Dios para mí escuchar pues el mensaje final del presidente Juan Manuel Santos en torno a esos retos que tenemos aún que enfrentar, escollos que se nos presentan para el logro y la construcción de este camino de paz, y también pues un mensaje desde ese liderazgo transformador, empático, consensuado para los jóvenes, para esta nueva generación que es donde tenemos que seguir sembrando esa semilla de transformación y de impactos de trascendencia.
Gracias, Margarita. A los jóvenes que nunca pierdan la esperanza, que los seres humanos somos mejores de lo que nosotros creemos. Eso fue una lección que yo también aprendí en el proceso de paz en mi relación con las víctimas. Yo pensé que ellas iban a ser las más reacias, por ejemplo, a darle beneficios jurídicos a quienes cometieron las atrocidades. Y me di cuenta que no, que eran las más generosas. Eso para mí fue una lección de vida. Pero mirando hacia el futuro, es importante replantearnos cómo vamos a definir el progreso, cómo vamos a definir el éxito. Y eso lo digo porque tuve una experiencia hace un poco más de un año, cuando en Chile comenzaron las protestas, y me acuerdo que la señora Mampur, periodista de CNN, me hizo una entrevista y me dice, pero ¿por qué están protestando en Chile si tienen los mejores indicadores de progreso de toda América Latina? Y yo le respondí, de pronto es que esos indicadores de progreso no son los correctos, porque estamos midiendo el progreso por una palabra que Oscar Arias acaba de mencionar, el Producto Interno Bruto. Resulta que eso no tiene en cuenta el acceso a la salud, el acceso a la educación o la calidad de la educación. No tiene en cuenta si hay personas que se estén muriendo de hambre simplemente porque no tienen acceso a la comida. Entonces, qué bonito sería que esta pandemia que nos está forzando a repensar el futuro para no repetir los errores del pasado, podamos comenzar a redefinir lo que nosotros consideramos progreso, a redefinir las métricas por las cuales medimos el éxito de los líderes de hoy o del mañana. Creo que esa sería una discusión muy linda, muy democrática. Cada país puede establecer sus propias prioridades. Ya se está haciendo. Varios premios Nobel de Economía están en esa discusión. Yo creo que ese es un mensaje de optimismo para que podamos todos contribuir a que el futuro sea mejor. Y por supuesto, no podemos nunca descuidar esa paz con la naturaleza. El reto más importante que tiene la humanidad en este momento es detener el cambio climático. Y ahí hay un desafío muy importante, pero que también lo podemos lograr. Muy bien, muchísimas gracias, presidente, y es una pena, pero ya el tiempo se nos agota, y lo cierto es que quiero, antes de pasar la palabra a Pérez Tornero, casi comprometerlos o pedirles a ustedes para que podamos continuar esta conversación. Yo creo que vamos a tener que hacerla de manera independiente con cada uno de ustedes, uno a la vez, porque es demasiada la experiencia, los conocimientos y las enseñanzas que ustedes tienen que brindarnos a todos nosotros. Creo que desde la UAP puede ser una excelente plataforma y que podamos pues seguir ampliando sus horizontes de liderazgo para esta nueva generación. Nos quedan todavía muchos temas que hablar. Efectivamente, ese repensar el futuro, esa destrucción creativa de Schumpeter también, de la que se habló en el siglo pasado y que hoy, más que nunca, pues también toma vigor, y que podamos pues redefinir esos conceptos básicos para la vida en sociedad. Felicidad, éxito, ¿qué es el bienestar en estos momentos? ¿Qué es el progreso en la actualidad? ¿Y a qué llamamos desarrollo? Yo creo que son claves para un próximo panel con cada uno de ustedes. Ojalá que yo pueda también estar participando y aprendiendo de ustedes una vez más, como sé que lo ha disfrutado pues toda esta audiencia que hemos tenido en las redes. Mis queridos presidentes, mi queridísima Rigoberta, querido y aliado en esta lucha contra la pobreza, la desnutrición y el hambre en República Dominicana y en toda Latinoamérica, Miguel Barreto, pues ha sido un honor, un privilegio y mi cariño para ustedes. Un fuerte abrazo. Paso la palabra al doctor José Manuel Pérez Tornero para que cierre este excelente jornada y viaje a la paz. Que siempre estemos en este camino a la paz y que no nos cansemos de llevar maletas de amor,
de voluntad, de pasión, de compromiso y de responsabilidad en este viaje a la paz, continuo y permanente. Un abrazote. Muchas gracias, Margarita. Muchas gracias a todos. Empezamos este camino a la paz y seguiremos porque es casi infinito, ¿no? Y es un estímulo constante.